¿Qué tal, amigos? Vamos a continuar analizando en esta serie de videos que hemos estado publicando aquí en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, así como en la página del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Vamos a seguir analizando las posibles consecuencias que va a tener esta pandemia. Algunos de los temas que hemos tratado en esta serie de videos, bueno, ustedes ya los conocen porque los hemos publicado y los hemos comentado en conferencias y en algún otro tipo de publicaciones que hemos hecho también a través de las redes sociales con artículos. Así que esto básicamente vamos a retomar un poco de lo que ya hemos comentado y agregando pues las cosas que se están dando con una velocidad pues muy vertiginosa. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la situación geopolítica internacional, pero básicamente enfocándonos un poco en la situación de México, específicamente lo que pudiera suceder en este 2020, del cual estamos completando ya el primer pues cuatrimestre, y sinceramente es complicado prever qué es lo que va a suceder, pero hay algunos indicios que nos pueden ayudar a entender un poco qué es lo que pudiera suceder, no como una cuestión de adivino, simplemente retomando algunos comentarios que ha hecho el mismo López Obrador y que nos permite tener un poco de claridad, pero además sumándole un factor importantísimo que es la elección presidencial que va a haber en noviembre próximo en Estados Unidos. Va a jugarse la reelección Donald Trump, así que sobre estos temas vamos a platicar en este video y les agradezco que nos obsequien su tiempo para escuchar esto que tenemos que comentarles. Bueno, pues hay que empezar diciendo que López Obrador está previendo un panorama, un posible escenario para dejar la presidencia este 2020. Esto, más allá de que sea un deseo de todo mundo o de la mayor parte de la población en México y de la mayoría de los analistas serios que hay en el país y de muchos grupos, ¿no?, empresariales, sociales, etcétera, más allá de que sea un deseo, esto es algo que López Obrador mismo ha dicho. Les recuerdo que en el 1 de julio del 2019, es decir, hace casi un año, López Obrador, conmemorando, celebrando su victoria del 1 de julio del 2018, le concedió una entrevista al periódico La Jornada en Palacio Nacional. En esa entrevista, dentro de los disparates que dijo, que evidentemente fueron muchos, se destacan dos declaraciones muy importantes. En esa entrevista fue cuando López Obrador dijo que si por él fuera disolvía a las Fuerzas Armadas y el Ejército y declaraba a México un país pacifista, es decir, que no ocupaba un ejército que protegiera nuestras fronteras, con ese argumento, pero realmente lo que quiso decir López Obrador es evidentemente lo que mostró fue su repudio a las fuerzas del orden, ¿no?, al ejército, que es una de las instituciones más acreditadas, más fuertes y de los pocos diques de contención que todavía quedan y que, aunque están ahorita sometidos a los caprichos de López Obrador, podrían ser quizá la única institución que podría obligarlo a irse. Así que López Obrador lo tiene muy claro. Además, pues hay que recordar que tiene todo un historial de comunista, ¿no?, de izquierdista, que evidentemente llevan en la sangre su repudio al orden, a las instituciones y por supuesto al ejército, ¿no? Eso es algo, un rasgo común en todos los comunistas hasta que llegan al poder, porque cuando llegan al poder todo ese odio se vierte contra las Fuerzas Armadas, lo convierten en sumisión y entonces las utilizan para conseguir sus fines y someter a la población a sus caprichos y a sus pues demenciales medidas, ¿no? Eso exactamente es lo que estamos viendo ahora con López Obrador. Bueno, en esa entrevista del 1 de julio del 2019 con el periódico La Jornada, López Obrador comentó que esto que acabo de decir, que si por él fuera disolvía las Fuerzas Armadas, pero además dijo, eso en una pregunta que le hizo el grupo de reporteros que estaba ahí, le preguntaron por qué llevaba tanta prisa en cuanto a las reformas que estaba implementando, los cambios en la Constitución. Llevaba una agenda legislativa muy apresurada. ¿Por qué llevaba tanta prisa? Y López Obrador, pues revelando un poco lo que él veía o preveía, quizá con cinismo,
Dijo, si por alguna razón yo no pudiera seguir gobernando, no lo estoy citando literalmente, es lo que recuerdo, pero ustedes pueden consultar la entrevista y encontrarán sus palabras exactas, pero básicamente la idea que dijo fue, si yo por alguna razón el próximo año, o sea, este 2020, no pudiera seguir al frente del gobierno, no pudiera seguir gobernando, digo, la idea es que no iba a poder seguir ejerciendo el poder, quiero, eso dijo él, dejar de tal manera amarrada la agenda o implementados los cambios que ya sean irreversibles, aunque sus oponentes, ¿no?, sus contrarios políticos regresaran al poder. O sea, él considera o piensa o lo dijo en la entrevista que aunque él perdiera el poder, o sea, la capacidad de ejercerlo, pero además que su grupo ya no pudiera seguir al frente del gobierno, iba a dejarle las manos amarradas al que siguiera en el cargo, evidentemente considerando que fuera de la oposición, para que ya no pudiera revertir los cambios que él estaba implementando, lo cual es absolutamente ridículo y ilógico, porque no estamos hablando de las leyes de la naturaleza que no se pueden cambiar, no se pueden revertir. Estamos hablando de leyes humanas que cualquier persona puede cambiar, es decir, así como él hizo cambios en la Constitución, pues puede llegar otro a echar abajo los cambios que él había hecho. Simplemente es eso. Así que no hay nada que no sea irreversible, salvo la muerte. Eso sí, en eso él sí es responsable de toda la cantidad de miles de muertos que ha habido a lo largo de su sexenio, por su incapacidad, por su corrupción, por su amaciato, asociación o complicidad con las fuerzas del narcotráfico, a las cuales les ha dado rienda suelta para que puedan actuar con plena impunidad. Pero fuera de eso, es decir, las muertes que sí son irreversibles, pues todos los demás cambios que él implemente pues se pueden echar para atrás. Pero lo que es importante es por qué él preveía o por qué lo puso como una posibilidad de que en este año sí por alguna razón no pudiera seguir gobernando. Entonces se desató una serie de especulaciones sobre si estaba hablando de su estado de salud, que sabemos que no es muy bueno, de su estado mental evidentemente es mucho peor, eso sí está a la vista, que tiene una grave incapacidad mental para gobernar, porque evidentemente está fuera de la realidad, es una persona que está enloquecida, la gente puede tomarlo como un insulto, pero sería un diagnóstico que cualquier psiquiatra le diría o le daría. Yo he hablado con psiquiatras, con amigos míos que son psiquiatras, y me han confirmado esto, es decir, él médicamente está loco, así, y debería estar recluido en una institución de salud psiquiátrica. Eso es la realidad, eso más allá de que uno pueda sentir animadversión por el personaje, la realidad es que pues, él no está capacitado para estar al frente. Bueno, eso era una posibilidad que fuera por una cuestión de salud, pero puede haber otras, ¿no? Él sabe que no iba, bueno, o cuando menos parece que ve claro que no termina su sexenio, y lo volvió a decir este año, ahora en el 2020, hace pocos días, igual volvió a decir exactamente lo mismo en este mes de abril, que él ya con los cambios que ha hecho, él ya podría renunciar tranquilamente el 1 de diciembre y podría retirarse, porque ya, según dijo, ya se habían hecho los cambios que él quería que se hicieran. Por ejemplo, el de poner a nivel constitucional los apoyos que da a las personas mayores. Independientemente de que uno pueda decir, bueno, es una medida buena, que le ayuda, pero al final de cuentas el asunto es la declaración en sí, donde él dice, bueno, yo ya me puedo retirar tranquilo, es decir, lo vuelve a decir como una posibilidad. ¿Por qué marca el 1 de diciembre? Bueno, porque se supone que si él renuncia antes o sea, hasta el 30 de noviembre de este año, el procedimiento constitucional es el presidente que esté en funciones por alguna razón deja el cargo, por la razón que sea, el que entra como interino es el secretario de Gobernación.
Si esto sucede en los primeros 2 años, es decir, hasta el 30 de noviembre de este 2020, si pasa después, a partir del 1 de diciembre en adelante, es decir, bueno, si pasa antes del 30 de noviembre, el secretario de Gobernación que esté en ese momento, ahorita es Olga Sánchez Cordero, pero no sabemos quién vaya a estar en diciembre o en noviembre, el que esté tiene que volver a convocar elecciones, se elige un nuevo presidente. Pero si sucede después del segundo año, es decir, a partir del 1 de diciembre del 2020, entonces se nombra un presidente interino que cubra los 4 años restantes. Tengo entendido que quien tiene la facultad de nombrar ese presidente interino pues es la Cámara de Diputados. O sea, bueno, eso es el procedimiento constitucional. Por eso él dice que se puede ir a partir del 1 de diciembre, porque aseguraría dejar a un sustituto que lo impondría la bancada de Morena, es decir, él. Si vienen elecciones sabe que quedaría barrido. Él no quiere llegar a las elecciones del 2021 porque sabe perfectamente que tiene todas las posibilidades para perderlas, incluyendo a Morena, que Morena además se está resquebrajando, ¿no? Se está partiendo por todos lados. Esto es algo que yo lo mencioné en artículos, lo mencioné en conferencias, en cuanto foro tuve oportunidad de comentarlo. Antes de las elecciones del 2018, comenté en muchos espacios que Morena era un Frankenstein de la política mexicana. Estaba hecho con pedazos de diferentes partidos, ¿no? Con miembros del PRI, del PAN, del PRD, que buscaban simplemente un espacio para llenar sus ambiciones políticas, pero se repudiaban entre ellos, incluso de los grupos del PRD que estaban muy divididos, pues entre ellos mismos estaban repeliendo, pero quedaron bajo la misma bandera de Morena. Pero era cosa de tiempo para que esto reventara y ya está sucediendo. Muchos han sido expulsados, otros han renunciado, como Lili Téllez. En esta última semana de abril, el mismo Porfirio Muñoz Ledo, que es un personaje, bueno, pues muy viejo de la política mexicana, encaró al presidente y él le echó en cara que era una aberración jurídica plantear que el presidente recibiera la potestad de ejercer a su libertad las modificaciones al presupuesto que ya estaba aprobado por el Congreso, es decir, la modificación que está pidiendo López Obrador para que él tenga el control completo de a quién, cómo y dónde se destinan los recursos del gobierno. Como todos sabemos, el procedimiento es que el gobierno propone un proyecto de egresos, un proyecto de ingresos, donde calcula lo que va a recibir por todos los vías de tanto la petrolera, de ingresos de impuestos, etcétera, etcétera, y plantea qué hacer, cómo ejercer esos recursos. Y el Congreso es el que tiene la facultad de modificarlo y aprobarlo, pero él quiere brincarse ese paso y que sea él la única persona que tenga la potestad de modificarlo. Pues el mismo Porfirio Muñoz Ledo, que ha estado con él apoyándolo desde hace muchos años en sus aspiraciones políticas, le dijo que eso era simplemente una aberración y que él se iba a oponer. Mucha gente, bueno, toda la oposición evidentemente lo va a rechazar, pero hay mucha gente en Morena que está encantado con servirle de tapete. Entonces, estamos viendo que Morena sí es un grupo político que está desquebrajando, además es una secta realmente, ¿no? Que está a las órdenes del dictador y del Mesías, que sabemos que es López Obrador, o que él se considera así. Entonces, viene una ruptura en la parte política. López Obrador sabe que no puede llegar en esas condiciones a las elecciones del 2021 porque va a perder la mayoría y entonces sí puede empezar una serie de procesos que terminen con su destitución. Lo que él quiere ahora es prácticamente dar un golpe de estado a la legalidad y al orden constitucional y a la separación de poderes para él quedarse como un dictador que simplemente no va a compartir ningún aspecto de la gobernación con ninguno de los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Esto es algo que hemos visto frecuentemente, lo vimos con Maduro, que él disolvió, ¿se acuerdan?, la Asamblea Nacional hace 2 o 3 años,
y que de ahí surgió el conflicto con Guaidó, que era el presidente de la Cámara, que a su vez fue nombrado presidente real, legítimo, etcétera, etcétera. Eso mismo pasó con los dictadores de izquierda que han ido quitándose ese estorbo que es el Congreso, porque hay miembros de la oposición que no les permiten avanzar en sus agendas suicidas. Eso es algo muy común de los regímenes de izquierda. Luego, eso es en la parte de México, ¿no? Digamos, en el panorama interno. López Obrador, sabemos, además, él cree que ejerce todo el poder y que sobre él no hay nadie más, ¿no? Sin embargo, López Obrador está obedeciendo una agenda que le han impuesto, a la cual él aceptó servir, además. O sea, no es que sea una víctima, ¿no? Sino él es un miembro servil de esta agenda internacional que le dicta gente como George Soros, por ejemplo. Ustedes saben que George Soros tiene organismos de izquierda y de derecha. El de izquierda se llama o se llamaba Diálogo Interamericano y su contraparte era el Proyecto Democracia. Es decir, para controlar a los políticos de derecha y a los políticos de izquierda, o a los que tuvieran una tendencia comunista, socialista, y a los que tuvieran una tendencia ultraliberal, para controlar todo el aspecto. Entonces, López Obrador siempre estuvo dentro de esa esfera del grupo de diálogo interamericano, que era el ala de izquierda que financiaba George Soros. No es una sorpresa, por lo tanto, que López Obrador esté implementando la agenda de destrucción de George Soros. Es importante reflexionar también que hay mucha gente, analistas internacionales, que están hablando sobre la muerte del capitalismo. Lo mismo López Obrador, él propaga supuestamente, ¿no?, que el neoliberalismo ya está muerto, que ya desapareció en México. Evidentemente eso no es cierto, porque eso no se termina por decreto. Pero hay otros a nivel mundial que están diciendo lo mismo, con la idea de presentar al modelo comunista como el triunfador, lo cual es absolutamente ridículo, insostenible y falso. El modelo comunista, como ya sabemos, ha fracasado en todos los países en los que se ha implementado, absolutamente en todos. No hay un solo país en el mundo que tenga un resultado exitoso por la implementación de políticas comunistas, no hay ninguno. Sin embargo, pues hay muchísimos ejemplos de países que han prosperado en base al libre comercio. Ya he hablado sobre lo que es el origen real del libre comercio, que es el modelo inglés de saqueo, de piratería, de promoción del narcotráfico, etcétera, etcétera, del cual se han beneficiado. Estados Unidos implementó un modelo de economía libre, pero con algunas adecuaciones, donde ahí se permitía, se propiciaba que el talento individual fuera premiado y tuviera pues frutos, pudiera dar frutos. Es todo lo contrario al modelo comunista. En el modelo comunista, el gobierno, el Estado es el que le dice a la gente a qué se debe dedicar y qué función debe ejercer. En el modelo capitalista, pero de Estados Unidos, la visión es totalmente la contraria. La gente parte desde el individualismo, es decir, desde una visión donde cada persona, gozando de su plena libertad, puede desarrollar totalmente sus capacidades, y entonces prospera el que tenga más cualidades, más capacidades, más habilidad, y la sociedad en general se beneficia de ello. Esto es algo evidentemente que el gobierno de López Obrador repudia, y es lo que más aborrece, porque él intenta que toda la población mexicana esté sometida a las dádivas que da el gobierno. Por eso fue que respingó de una manera tan violenta con este acuerdo que firmó el Banco Interamericano de Desarrollo con la iniciativa privada, a través del cual el Banco Interamericano le va a financiar, le va a dar un financiamiento, se supone que a tasa blanda, es decir, a una tasa baja de interés, a la iniciativa privada, brincándose evidentemente al gobierno federal, dado que el gobierno incumplió con lo
con lo que era su deber, que era precisamente proveer un proyecto de contingencia económica que permitiera que no se perdieran empleos ni que se cerraran empresas. Dado que no lo hizo, las empresas buscaron esta alternativa y el Banco Interamericano de Desarrollo les tiende este puente a través de lo que se llama el factoraje. Hay un video interesante que les recomiendo que vean de Ángel Verdugo, que publicó este 28-29 de abril, en el cual explica lo que es el factoraje. Yo se los voy a resumir en algo muy sencillo, muy concreto. El factoraje es básicamente cuando una empresa tiene una venta hecha pero no cobrada de cualquier producto que fabrique. Por ejemplo, muchas empresas venden a crédito, es decir, yo tengo un cliente, ese cliente no me va a pagar ahorita, me va a pagar dentro de 2 meses o dentro de 3 meses, pero ya está hecha la factura, ya está programada, pero ahora resulta que ese cliente no me puede pagar. Pero yo necesito cobrarlo antes de esos 3 meses ahora, porque yo contaba con que las ventas que hice hace 3 meses, hace 2 meses, iban a estar cayendo en estos próximos meses, pero como no es así, entonces lo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo es comprar esas facturas a esas empresas y se las paga en el momento. No tienen que esperarse. El Banco Interamericano es el que va a amortiguar ese tiempo de espera y le cobra una comisión, como es lógico, a la empresa que le está pagando en efectivo, ¿no? Entonces todo el mundo sale ganando, y eso es a lo que se opuso el gobierno y lo que él reprobó y señaló como un acto de corrupción, evidentemente donde no lo hayas, además hizo uno más de sus tantos ridículos que ella ha hecho. Eso es el panorama en la situación mexicana, donde vemos a un López Obrador cada vez más desesperado. No puedo decir que cada vez más torpe, porque él ya llegó al límite de la torpeza hace mucho tiempo y ya creo que no puede empeorarse, pero al ir mintiendo y impidiendo que los que tienen soluciones las puedan ejercer, pues la situación se va agravando cada vez más. Y entonces se junta este otro factor, que es el de la elección presidencial de Estados Unidos, que viene en noviembre. Ustedes saben que Donald Trump ganó la elección del 2016 realmente con una campaña muy agresiva contra la inmigración, muy hábil la manera en la que lo manejó, y en algunas cosas pues evidentemente no le faltaba razón. O sea, sí tenía razón en muchos aspectos. Nosotros incluso lo vivimos en carne propia en el 2018, 2017, como ustedes recordarán, cuando empezaron a entrar, bueno, en el 2018 entraron pues miles de inmigrantes que empezaron a causar graves problemas sociales en México, inmigrantes ilegales, algo que nunca nos había tocado ver, cuando menos en esa forma y en esa cantidad y sobre todo con esa coordinación. Bueno, pues eso es lo que Donald Trump ha tratado de terminar de limitar, y políticamente le resultó muy rentable este tema. Donald Trump no tiene, evidentemente, en López Obrador un rival, por supuesto que no tiene al contrario, tiene un sirviente, tiene un ser absolutamente servil que está simplemente cumpliendo cualquier deseo o capricho que pueda tener Donald Trump. Efectivamente, les apuesto que sí, el gobierno de México actual, el de López Obrador, va a terminar pagando el muro de Donald Trump. Eso yo creo que ya está cantado, y lo va a terminar pagando a través de los 250,000 barriles diarios de producción que no va a producir Estados Unidos, pero que México le tiene que pagar. Pues ahí está pagado ya el muro. Así que López Obrador efectivamente es el presidente más rastrero que hemos tenido. Ni siquiera los neoliberales, los que ustedes puedan considerar como más entreguistas, Carlos Salinas de Gortari, el mismo Miguel de la Madrid, pero Carlos Salinas de Gortari o Ernesto Zedillo o Vicente Fox, que quizá fueron los 3 peores. Bueno, aunque también Enrique Peña Nieto, ¿no? Ocupa un lugar destacado, pero López Obrador los ha rebasado a todos ellos. En la elección de este 2020,
el tema migratorio para Donald Trump se puede convertir en una bomba de tiempo, aun cuando ahorita aparentemente no está en la agenda, pero evidentemente sí lo está. Donald Trump iba básicamente con una reelección asegurada porque su campaña también la basó, la del 2016, en hablar de despertar o de hacer renacer o resurgir el espíritu emprendedor norteamericano y el famoso eslogan de America First, es decir, América primero, por encima de los intereses de otros países, lo cual no tiene nada de particular, pero además es algo que todos los países deberían decir, es decir, México debería decir México primero, antes de cualquier interés de otro país, pues debería de ser ese nuestro eslogan, el del gobierno en curso. Donald Trump lo supo manejar muy bien, fue muy hábil y logró convencer, y la gente estaba muy contenta porque además con Obama la gente, bueno, tuvo un gobierno desastroso en todos los aspectos, y sobre todo pues el presidente Putin de Rusia pues le ganó muchas en la arena internacional, y eso pues había dejado mal parado ese orgullo a veces insano, ¿no?, de los norteamericanos, o exacerbado, y Donald Trump les ofrecía resarcir esa parte que es tan importante para los norteamericanos, que es su orgullo y su patriotismo. En este sentido, regreso a lo que estaba comentando, la inmigración ahorita no sería un tema importante. Me regreso un poco más. Donald Trump iba con una reelección prácticamente asegurada hasta que se entromete este tema del coronavirus y todo lo que va a traer como consecuencia de la recesión económica y todo lo demás. A Donald Trump evidentemente por ahí lo han querido golpear todos los enemigos políticos que tiene, que son muchos y muy poderosos dentro de Estados Unidos, empezando por el círculo de Hillary Clinton, de Hillary y su esposo Bill Clinton, de Obama, de George Soros y todos los intereses que esto maneja. Es muy importante recordar, amigos, ustedes yo sé que lo saben, pero para quienes nos visiten por primera vez en nuestro canal, creo que es importante recordar que Estados Unidos es un país que se ha levantado, es decir, es un país que se ha levantado en base a su esfuerzo y a su talento individual, como ya lo mencioné, pero es un país cuyo gobierno desde hace mucho tiempo, desde hace quizá 200 años, está supeditado, es decir, está por debajo de un grupo de poder mayor que ejerce más influencia y que es el que realmente determina la política en Estados Unidos, que es los grupos de interés, del interés privado, es decir, de las grandes empresas, de las grandes corporaciones. Esta fortaleza de Estados Unidos económica, como ya lo mencioné en un principio, que tiene que ver con el individualismo y su percepción de cómo ellos con su capacidad pueden desarrollar y sacar adelante a todo el país, se ha impuesto por encima del mismo gobierno, al punto que desde hace mucho tiempo los intereses corporativos norteamericanos son los que deciden quién gobierna y qué políticas se ejerce. Luego se formó este grupo que se conoce como el, digamos, consorcio militar e industrial, que tiene que ver precisamente con estas grandes corporaciones que se dedican a la industria civil, y a otro grupo muy influyente y muy poderoso que se dedica a la fabricación de todo lo que tiene que ver con armas. Este grupo es el que ha gobernado realmente Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Este grupo incluye medios de comunicación, incluye evidentemente a Hollywood, porque es el principal medio de propaganda, e incluye, bueno, pues una serie de grupos de poder que los refuerzan, ¿no? Evidentemente pues están los bancos, por supuesto, y estos grupos son los que han decidido la política interna, externa, económica, etcétera, de Estados Unidos, e incluso la visión hacia la historia, es decir, donde ellos definen las líneas de lo que es
cómo se estudia la historia dentro de Estados Unidos y cómo se ejerce la prensa. Ha habido dos que yo identifique, recientes cuando menos, ¿no? Presidentes en Estados Unidos que se han salido de este control, que provienen de este grupo de poder, pero se han salido de control. El primero fue John F. Kennedy, que fue presidente de 1961 al 63. La elección fue en el 60, pero él toma el cargo en enero del 61 y es asesinado en noviembre del 63. Prácticamente casi 3 años ejerció como presidente. Su padre, de John F. Kennedy, se enriqueció traficando pues alcohol. Él le tocó la época de la prohibición del alcohol y él se enriqueció pues comercializando algo que era prohibido. Es decir, era pues un traficante de algo ilegal. Era un mafioso. Después él también se involucró en la industria de Hollywood. Financió muchas películas, tuvo muchos negocios. Después se involucró en la parte de los casinos, es decir, siempre estuvo ligado a ese tipo de negocios y giros totalmente, bueno, se le conoce como giros negros. Y él ambicionaba ser el presidente, él, de Estados Unidos. Pero estaba tan quemado, tenía un historial tan negro como mafioso que había sido, que a lo más que aspiró fue a ser el embajador de Estados Unidos ante Inglaterra, ante Londres, el Reino Unido. El embajador de Estados Unidos ante Inglaterra es el más importante y poderoso de todos los embajadores de Estados Unidos en el mundo. Entonces no era cualquier cargo, es decir, era el cargo más importante. Es como nombrar al embajador de México ante Estados Unidos, que es la embajada más importante que tiene México. Como él no pudo llegar a ser presidente, sus ambiciones las volcó sobre su hijo mayor, que se llamaba Joe Kennedy. Era el hermano mayor de John. Era Joe, luego era John, Robert y Edward, si no mal recuerdo. Bueno, pues Joe fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, muy destacado, era casi como una estrella de Hollywood, etcétera, pero pues murió en la Segunda Guerra Mundial. Cuando muere su hijo, para el papá de John F. Kennedy, pues fue un golpe tremendo, porque él tenía todas sus ambiciones puestas en su hijo y pensaba llegar a ser él el presidente detrás del trono. Es decir, aunque él no fuera el presidente, pero iba a gobernar a través de su hijo. Cuando sucede esto, sus ambiciones se desmoronan. Entonces le pasa la estafeta de su ambición personal para llegar a la presidencia a John F. Kennedy. No es que no era él al que hubiera elegido, sino fue el sustituto, porque el que estaba en la mira pues murió. Entonces, cuando logra financiar y conseguir el apoyo de mucha de la mafia de Estados Unidos y de la mafia italiana para apoyar a John F. Kennedy en sus aspiraciones presidenciales, y gana la elección, pues el papá evidentemente pensó que iba a gobernar a través de él. Pero John, que llegó y que pertenecía a este grupo, pues él se mantuvo siempre aparte, igual que Robert. Y en cuanto toma el poder, lo primero que hace fue decirle a su papá que se mantuviera ajeno a las decisiones que se tomaban en la Casa Blanca. Es decir, lo sacaron de la jugada, y el papá quedó totalmente decepcionado de sus hijos, pensando que él iba a poder ser el que gobernara realmente. Y entonces, en ese momento, John toma la decisión de salirse del control de estos grupos de poder que siempre habían mangoneado a los presidentes, y él empezó a gobernar realmente, él, sin tomar en cuenta estos grupos de poder. Tan se salió de control y tan lo llegó a denunciar, porque incluso existe ese discurso que él dio ante el Club Nacional de Prensa, si no mal recuerdo, en 1962, no tengo la fecha, o fue a principios del 63, no tengo la fecha exacta, pero ese discurso nosotros lo hemos publicado en algún artículo en el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, y en él
John F. Kennedy habla sobre el gobierno paralelo que hay en Estados Unidos y que él está dispuesto a acabar, a terminar con él. Eso fue prácticamente lo que le costó la vida, porque este grupo de poder que había ejercido y que había gobernado más de 100 años en Estados Unidos, de repente se vio amenazado por el presidente que ellos, vamos a decirlo, pusieron y que de repente se les salió de control. Bueno, ese caso se ha repetido ahora con Donald Trump. Donald Trump llegó también impulsado por un grupo de poder y ahora, digo, evidentemente no hay ni punto de comparación quizá entre un John F. Kennedy con un Donald Trump, pero en las similitudes que pudiéramos encontrar es que Donald Trump al momento de llegar al poder sí consideró, sí creyó, él se creyó a sí mismo que él era el hombre más poderoso del mundo. Eso es lo que él cree, que nadie hay por encima de él y que a nadie tiene que obedecer y que él es el que está ejerciendo el poder. Por eso ha habido una guerra abierta y descomunal contra él para tratar de tirarlo, porque este grupo quedó excluido de las decisiones que está tomando Donald Trump. Aparentemente, el presidente Putin de Rusia también se salió del control de estos grupos y está gobernando por su cuenta, aparentemente. Cuando menos si uno lo ve, el conflicto que él tuvo siempre contra Obama, pues y Obama siendo un representante de este grupo de poder, evidentemente parecería muy lógico que sí hay una confrontación real entre Putin y este grupo de poder, así como la hay entre Trump y este grupo de poder, y por eso Putin y Trump han llevado una relación amable, aunque tensa en algunos puntos, pero nada que ver con lo que hubo, los enfrentamientos constantes que hubo con Obama y Putin. Así es que la elección de Donald Trump del próximo noviembre ahora está bajo ataque porque quieren impedir que bajo cualquier circunstancia él se vuelva a reelegir o se reelija. ¿Qué pasaría si Donald Trump se reelige y qué pasaría si no se reelige? Ya lo he comentado en algún video, los presidentes en Estados Unidos realmente gobiernan 4 años, aunque se reelijan. ¿Por qué? Porque los primeros 4 años en su primer periodo lo utilizan para negociar, para garantizar su reelección. Y una vez que consiguen la reelección, entonces empiezan a gobernar realmente y las medidas fuertes las toman siempre en el segundo periodo, no en el primero. En el primero buscan siempre congraciarse con el votante, mostrarle a los que votaron por él que estaban en lo correcto y a los que no votaron, pues mostrarles que se habían equivocado y que él sí iba a ser, etcétera. Pero ya en el segundo periodo ya no tiene nada que perder, ya no busca otro puesto, entonces ya puede realmente gobernar y tomar medidas impopulares. Bueno, en el caso de Donald Trump, si él pierde la reelección, lo pierde absolutamente todo. Va a perder su libertad, porque seguramente lo van a enjuiciar y lo van a meter a la cárcel. Le van a quitar todas sus empresas. Va a caer su nombre en la ignominia, ¿no? En el basurero de la historia. Lo van a destrozar, su legado, todo lo que haya hecho. Y eso es algo que Donald Trump simplemente no puede permitir. ¿Por qué? Pues porque si hay algo que Donald Trump adora por encima de cualquier otra cosa es a Donald Trump, es decir, a sí mismo. Él no va a permitir que su nombre, su fortuna, todo lo que ha hecho, pues simplemente se tira a la basura. Esa es la razón por la cual él está tan preocupado de conseguir la reelección. Si él logra reelegirse, puede hacer muchas cosas muy interesantes, empezando quizá por evitar una tercera guerra mundial. Que esto es algo que hubiera sucedido absolutamente de manera inmediata si hubiera ganado Hillary Clinton. Ese era uno de sus proyectos, declarar la guerra a Rusia, o sea, irse a la guerra era parte de su proyecto. En el caso de Donald Trump, él ha sabido esquivar esa presión y esa tentación que le han ejercido para que se lance directamente contra Rusia. Así que, bueno, pues en este escenario, Donald Trump sabe que por un lado tiene que garantizar a como dé lugar su reelección. Por el otro lado tiene a todos estos grupos de poder internos de Estados Unidos y externos
tratando de bombardearlo. Y por otro factor tiene a México como una cuestión ahí incómoda. ¿Por qué? Precisamente porque México puede ser un factor que ahorita no parece, pero pudiera convertirse en el factor que termine tirando la reelección o asegurándosela. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque López Obrador está llevando al país a la ruina, como ya lo sabemos. Yo lo he expuesto, lo dije en conferencias, lo he dicho en artículos. López Obrador va a llevar a México a la quiebra económica y a la guerra civil. Simplemente no sé en qué orden va a ser, pero van a ser las dos cosas, la guerra civil y la quiebra económica. Porque además las tres transformaciones a las cuales él hace referencia y él toma como modelo para su cuarta transformación han pasado por lo mismo. La primera transformación, que es la guerra de independencia de 1810 a 1821, fue una guerra civil que llevó a México a la quiebra. La segunda transformación pues fueron las leyes de reforma, que provocó una guerra civil y la quiebra de México y la invasión, además, la invasión francesa. Y la tercera transformación pues fue la Revolución Mexicana, que también fue una guerra civil y evidentemente también quebró a México, ¿no? Llevó a México a la quiebra y dejó a expensas de los intereses norteamericanos la conducción de nuestro país. Así que esta cuarta transformación, pues si está tomando de referencia a las otras tres, pues necesariamente va a llevar estos dos factores, guerra civil y quiebra económica. Eso es algo que el gobierno de Trump no puede permitir, porque si México quiebra económicamente, millones de personas van a querer cruzar la frontera de manera legal o ilegal. Y el gobierno de Estados Unidos no va a poder detenerlos. O sea, puede detener a miles o quizás cientos de miles, pero si son millones no habría forma, no tendrían capacidad de contener. Primero se les acaban las balas que la gente queriendo pasar. Así que esta situación sí es muy grave para el gobierno norteamericano, y si llegaran a pasar, van a generar tal presión social en Estados Unidos, y además va a ser gente que va a llegar a pedir un trabajo y van a aceptar un trabajo por la mitad o una tercera parte de lo que ya les están pagando a la gente también inmigrante que está en Estados Unidos. Y eso va a generar también un conflicto social gigantesco que puede provocar revueltas sociales y una serie de aspectos que pudieran acabar tirando su reelección, porque si Donald Trump lanza el ejército contra la población latina o la población mexicana, evidentemente eso se va a reflejar en pérdida de votos, de millones de votos, que puede ser la diferencia entre que él gane o pierda. O sea, México sí puede ser un factor que acabe determinando la reelección de Trump o la elección presidencial de noviembre. Por eso creo que Donald Trump ve como algo positivo que López Obrador se tiene que ir del gobierno. Pareciera algo que es una posibilidad que se ve más cercana, y yo creo que López Obrador también lo sabe, lo ve, sí, o quizá ya se lo dijo Trump. Por eso está hablando de que ya le puso hasta fecha. El año pasado lo dejó abierto en la entrevista que comentaba al inicio, que si por alguna razón en el próximo año, 2020, pero no puso plazos. Ahora ya puso un plazo, que para el 1 de diciembre él podría renunciar. Simplemente él quiere garantizar que el que quede en su lugar continúe los próximos 4 años. Eso sería algo muy complicado, que un gobierno fracasado y que lleve a México a la quiebra y quizá la revuelta social tenga la capacidad de nombrar un sucesor y que además ese sucesor pueda terminar el sexenio. Sería prácticamente impensable. El proyecto de la cuarta transformación de López Obrador pues está tan quebrado como está pues la economía mexicana. Así que este es el factor, creo yo, que no hay que perderle de vista, porque es el que va a acabar determinando lo que suceda este año en México y en Estados Unidos. Y evidentemente también en el resto del mundo, porque lo que sucede en Estados Unidos va a tener repercusión para todo el mundo.
Bueno, quiero dejar hasta aquí este comentario. Les agradezco pues toda la muestra de apoyo que nos dejan aquí, sus mensajes muy amables del trabajo que estamos haciendo, que les gusta. Les pido que lo compartan si lo consideran útil. Si no están suscritos, que se suscriban al canal. Aquí están viendo también nuestros datos bancarios. Ojalá y puedan hacernos alguna aportación, la que sea, cualquier cosa nos sirve, porque esto tiene que seguir. O sea, necesitamos seguir abriendo la conciencia a la gente para que reaccione. Ahorita estamos restringidos, pero yo sé que cuando podamos salir a la calle, lo primero que vamos a salir es a manifestarnos contra López Obrador. Mucha gente se asustó en enero de este año cuando Gilberto Lozano propuso un paro nacional de actividades donde toda la gente se guardara en sus casas, no salieran a comprar para que no se generara IVA, etcétera. Creo que por 3 días o 4, no recuerdo cuántos. Y toda la gente se asustó, dijo, ¿cómo es posible que vayamos a hacer eso? Es imposible, es un acto incluso contrario al interés nacional, etcétera. Mucha gente se le volcó. Y ahorita llevamos pues un mes, más de un mes, y vamos a estar otro mes. Es decir, este paro nacional involuntario que estamos haciendo, que evidentemente va a repercutir en las arcas del gobierno, tenemos que tomarlo y voltearlo, es decir, usarlo como nuestra arma para golpearlo y organizarnos para deshacernos de este gobierno. Tenemos que salir a manifestar nuestro repudio. Y bueno, pues se supone que la Constitución dice que la soberanía recae en el pueblo y que el pueblo es el que decide la forma de gobierno y al gobernante que va a tener como representante. Nosotros hemos decidido que este ya es un gobierno que no nos representa y que no nos interesa que siga arruinando al país. Tenemos que manifestarlo y ser muy contundentes en eso. En el momento que podamos salir y manifestarlo, no dejemos de hacerlo. Yo les agradezco el tiempo que me han hecho favor de ver esta entrega, este video, y les agradezco también sus amables comentarios. En el próximo video voy a dar respuesta y voy a comentar algunos de los preguntas, inquietudes o comentarios que me han hecho favor de dejarnos en los videos anteriores. Yo soy Miguel Salinas Chávez, director y fundador del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, y los espero en la próxima entrega.